Jesús es el único santuario verdadero. Amén. Jesús es el único santuario verdadero. Y entendamos, hermanos, por santuario, según todo el desarrollo bíblico, es hacer referencia al tabernáculo. Desde la época de Moisés, un tabernáculo que fue elaborado conforme al modelo original en el cielo. Y en la Biblia, hermanos, nosotros podemos leer acerca de la construcción del templo de Salomón, y después la reconstrucción, cuando se derrumbó ese templo y se volvió a edificar una vez más. Entonces, en el tiempo de Jesús, el templo fue ampliado por Herodes para congeniar con los judíos, pues de manera política, y tener tranquilidad en la tierra, y pues él seguir gobernando junto con su familia. Pero en la Biblia ya se nos explica acerca que Cristo es la habitación de la plenitud de Dios. Y dice Pablo en la carta a los Colosenses que en él habita la plenitud de la deidad. Y al hablar de habitación, al hablar de morada, estamos hablando del templo, el verdadero templo, que Apocalipsis al final dice que no necesita luz, porque Él es la luz, ¿sí? Y Él es el templo. Jesús, en relación con esto, claramente dijo: destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y sabemos que se refería acerca de su cuerpo en su muerte en la cruz, en el madero, pero que al tercer día Él resucitaría. Porque, hermanos, Jesús es el templo de Dios, es el templo verdadero. Y al hablar acerca del templo, hablamos, hermanos, acerca de que Él es el aspecto visible o la parte visible del Dios invisible. ¿Vamos bien? Amén. Por eso Jesús decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él es el Cordero de Dios. Y Cordero es, hermanos, Corbán, dice la Biblia, el sacrificio, ¿sí? El Cordero del sacrificio. Y el Corbán quiere decir lo acercado de Dios. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Del Padre vengo y al Padre volveré. Yo no soy de este mundo, ¿verdad? Yo vengo de arriba. Es decir, Él no es de este mundo como nosotros. Él viene del cielo, Él viene de arriba. Y Él, hermanos, es el cuerpo de Dios. Eso es el Corbán. Entonces es claro y comprensible que Jesús es Dios. Amén. Entonces, Él es Dios y Él es el centro de nuestra adoración. Él es ese modelo de tabernáculo, el cual, hermanos, según la Biblia en Levítico capítulo 17, era el centro de la adoración. Y Jesús es el centro de nuestra fe. Jesús es el centro de nuestra vida. Jesús es el centro de nuestra salvación. Jesús es el todo de todo lo que hay para nosotros. Amén. Entonces, hoy me gustaría, hermanos, que aprendiéramos o recordáramos los principios que Dios estableció desde el modelo del tabernáculo y que ahora nosotros en Cristo Jesús debemos también de entender y debemos de vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. En la palabra de Dios, hermanos, se nos narra en el capítulo 17 de Levítico acerca de que Dios determinó que cualquier actividad de sacrificio tenía que estar relacionada siempre con el tabernáculo. No se podía hacer un sacrificio ajeno al tabernáculo, porque aquel israelita que quisiera ofrecer un cordero en sacrificio lejos del tabernáculo y no venir con el sacerdote y presentarlo, ofrecerlo y la sangre derramarla, se le culparía de asesinato. Entonces,
creo, hermanos, que Dios claramente estableció los principios para que el pueblo de Israel siempre se mantuviera conectado con el centro de la adoración y no sucediera lo que puede suceder en cualquier momento y en cualquier época en la historia, de un verdadero creyente que quiere adorar a Dios a su manera. ¿Ok? Porque, hermanos, Dios no puede ser adorado en la manera que cada uno quiera, sino que debe ser adorado conforme al modelo que Él ha establecido. Porque en el modelo que Él estableció, Él también estableció los valores y los principios, a través de los cuales la adoración llegaría a su presencia. Y por eso, hermanos, es que Él puso estos límites e indicó que no se debería de sacrificar fuera del tabernáculo, que cualquiera que lo quisiera hacer debía de presentarse al sacerdote y vincularse o conectarse. Entonces, a través de este ejemplo, hermanos, de la relación que tenía, la importancia que tenía el tabernáculo en el pueblo de Israel, hoy nosotros podemos recordar también lo importante que es congregarnos y estar unidos y estar juntos para que no hagamos pues lo que querramos o no hagamos lo que pensemos de buen corazón, pero quizás equivocadamente. Y es que, hermanos, realmente a lo largo de la historia podemos ver lo que sucede o lo que sucedió en la iglesia popular, cuando la iglesia popular determinó hacer sus propias leyes, sus propias reglas, sus propias formas a su manera y no a la manera de Dios. Entonces, bueno, pues por eso el día de antier, me parece, hace 2 o 3 días, en la historia se escribió, ¿verdad?, de un hombre que ahora es el presidente del estado más rico del mundo, llamado el Vaticano, y que este hombre gobernador pues suplanta, entre comillas, según ellos, a Cristo, ¿verdad? Porque se hace llamar el vicario de Cristo. Perdón que saque yo la nota, pero es que es una nota histórica de algo precisamente de lo que estamos viendo, hermanos, cuando cada quien hace lo que bien le parece. Y bien que dicen, ¿verdad?, que por encima de la Biblia están ellos. Entonces, no puede ser un hombre terrenal, un hombre pecador, un hombre mortal, tomar el lugar del Padre Celestial, ¿verdad? Tomar el lugar de Jesús. No puede ser, hermanos. Por eso digo que a cualquiera se le puede ocurrir algo y entonces él determinar que así será. Pues tal vez, hermanos, por causa, volviendo al tiempo, a la época actual que estamos viviendo, tal vez por algunos motivos de pronto nos encontramos en situaciones dificultosas donde no podemos congregarnos, o también tenemos luchas y pruebas, tenemos momentos de desaliento, y durante la pandemia, por ejemplo, fue necesario pues que estuviéramos todos en nuestras casas y desde ahí tratáramos, ¿verdad?, de seguir buscando a Dios, leyendo la palabra y haciendo lo propio, lo que todo cristiano hace, pero no podíamos reunirnos. Porque, hermanos, reunirnos nos habla acerca de estar conectados con Cristo y estar juntos, como fue en el modelo del tabernáculo, que el tabernáculo estaba al centro del campamento y ahí estaban los levitas al centro, pero las demás tribus estaban alrededor del tabernáculo, vivían alrededor del tabernáculo, y alrededor de las tribus estaban las gentes o los gentiles que habían sido rescatados o sacados de Egipto, y que ellos poco a poco se integrarían a alguna de las tribus para ser también el pueblo de Israel. Sucedía en aquel tiempo, hermanos, en el tiempo del Éxodo, mientras Israel va en el desierto y mientras Dios le está dando la palabra a Moisés y le está dando instrucciones de cómo adorar a Dios, cómo servir a Dios, que algunos hebreos querían regresar a Egipto porque no sentían la conexión con el Dios de Israel, no sentían la comunión con el Dios de Israel, y ellos preferían volver atrás y quedarse atrás. Pero había entre las gentes que habían salido con ellos a gentiles, ¿verdad?, que no eran ni de alguna tribu,
pero amaban al Dios de Israel. Se entusiasmaban con lo que Dios de Israel hacía y se unían al pueblo porque seguían al Dios de Israel y seguían las instrucciones que Él les daba. Así, entonces, hermanos, Dios pone al centro de la nación el único tabernáculo, y no podía existir otro. Pues solamente ese representaba el modelo y tenía, hermanos, el mensaje que Dios quería transmitir. Que sabemos, hermanos, que todos estos detalles de construcción y de adoración hablaban, hermanos, acerca de Cristo. Finalmente hablaban acerca del cumplimiento de la promesa que Jesús haría en base al modelo. Este modelo, hermanos, viene de parte de Dios, y este modelo viene, hermanos, representando la promesa de la redención final. La promesa de la redención, porque la promesa implicaba el templo, el santuario y el sacrificio. El templo, el sacerdocio y el sacrificio. Así que, hermanos, cuando pienso en el templo, el sacerdocio y el sacrificio, lo que tengo en la mente es la carta a los hebreos. La carta a los hebreos es una carta escrita en todo el contexto del día de expiación. Y en el día de expiación se habla del perdón de nuestros pecados. Porque Dios en Levítico 16:30 dice: perdonaré sus pecados, borraré su iniquidad, expiaré sus pecados. Y entonces, hermanos, en la carta a los hebreos se nos muestra cómo Cristo cumple la promesa y ahora Él es el sumo sacerdote. Cada sumo sacerdote, hermanos, cada vez que un sumo sacerdote moría, era necesario reemplazarlo por otro. Pero nuestro sumo sacerdote vive para siempre por los siglos de los siglos. Hermanos, porque Él ciertamente en la cruz entregó su vida, hizo el sacrificio de expiación. Pero el mismo que fue el Cordero de Dios es el mismo que es el sumo sacerdote en los cielos, que se presenta al Padre con este sacrificio para nuestro perdón eterno. Único sacrificio y perfecto, hermanos. Hace más de 2000 años que el Señor entregó su vida, y las ondas expansivas de la salvación hasta este día siguen alcanzando vidas y tocándolas para ser transformadas, lavadas y compradas a precio de sangre. Cuando el Señor vuelva por segunda vez, va a reclamar la compra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. El plan de la redención, el Señor en la cruz nos compró a precio de sangre, y en la segunda venida nos va a reclamar. La tierra no va a poder retener nuestro cuerpo y nuestro ser. Seremos levantados con poder. Amén. Por eso, hermanos, creo que Dios puso el tabernáculo al centro, para enseñarle al pueblo de Israel a no desconectarse, a no desunirse, a no dividirse, a no separarse, para que fueran un cuerpo, uno solo en Cristo, uno solo en el Señor, como uno solo, caminaran juntos en la instrucción de la palabra de Dios. Y, ¿verdad?, nada separado de Él. Como Jesús dijo: separados de mí, nada podréis hacer. Entonces, hermanos, todos, ¿verdad?, en el tiempo de Israel, cuando el tabernáculo está con ellos avanzando en el desierto, debían congregarse en torno al tabernáculo. Donde fuera el tabernáculo, donde el Espíritu llevase, ¿verdad?, el movimiento del tabernáculo, todo Israel tenía que ir con él. Y, hermanos, pues es un poquito extraño
o no sé, creo que no pensaríamos mucho de esta manera en que de pronto si el Espíritu, la nube de la gloria de Dios se desplazaba a otro lugar en el desierto, que algún levita dijera, vamos a quedarnos otro día. Yo creo que vamos a quedarnos otros 5 días más. Ahí los alcanzamos luego. No, hermanos, la Biblia cuenta que cuando la nube de la gloria de Dios se movía, todos se movían. Ellos no sabían si al otro día se iban a mover, si a la semana se iban a mover, si al mes se iban a mover. Ellos estaban siguiendo las nubes de la gloria de Dios. Y hermanos, a través de todos estos ejemplos alrededor del tabernáculo es que nosotros también tenemos que aprender, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos guía y la palabra de Dios es respaldada por el Espíritu Santo. Así que entonces no es que hagamos lo que nosotros querramos, no es que sirvamos a Dios cuando nosotros querramos, no es que hagamos nuestra voluntad, sino finalmente tenemos que hacer la voluntad de Él. Amén. De tal manera que, hermanos, nosotros podamos ser capaces de poder decirle a nuestra imaginación, a nuestra idea o de pronto a nuestro estado de ánimo que tenemos que ser conforme a la palabra de Dios. Entonces, bueno, en relación con congregarnos en torno a Cristo, Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Todos tenemos un momento de intimidad y de privacidad con la puerta cerrada para platicar con Dios. Necesitamos nuestra comunión personal con Dios. Pero nuestra comunión personal con Dios no va a sustituir nuestra congregación. Tenemos que estar conectados, necesitamos estar congregados. La carta a los hebreos, como decía yo, que habla de la promesa, es decir, el sacerdocio, el sacrificio y el santuario que Cristo cumplió con su sacrificio en la cruz. Nos dice en la carta, me parece que al final del capítulo 13, no dejando de congregarse. Entonces, porque el congregarnos nos hace fuertes, hermanos. Estar unidos, estar juntos nos hace fuertes. Y este tema, hermanos, este mensaje viene como el estudio que cada semana de la lectura yo he venido siguiendo el libro de cada uno de los libros de la Biblia al principio, y platicándoles acerca de las historias de la época de Moisés. En esta ocasión es este momento donde Dios advierte si alguno dice, yo por mi cuenta hago mi religión o yo por mi cuenta hago mi sacrificio, Dios le va a decir, no va a ser recibido, no va a ser aceptado. Entonces todos de pronto tenemos una lucha y pensamos, ¿verdad? Bueno, yo me voy a quedar en mi casa, ahora yo voy a caminar solo, pero hermanos, el cuerpo de Cristo no es así. Nos necesitamos todos. Debemos de estar juntos todos, unánimes, como en la Biblia. En la Biblia, hermanos, dice la palabra de Dios, esto tal vez debe ser algo asombroso, algo bonito, algo de la iglesia, de los hechos. ¿Se acuerdan de la iglesia primitiva? La iglesia del primer siglo, la iglesia de Jesús con los 12 apóstoles, los discípulos, y luego los 120, y luego una multitud, los 3,000 de Hechos 2, ¿verdad? Los 5,000 que se convierten con la predicación de Pedro y están en Jerusalén y están reunidos, pero la palabra de Dios dice en Hechos que todos estaban unánimes juntos, que compartían todas las cosas, comían el pan y todos estaban unidos en armonía, pero ellos se reunían en el templo y en las casas. Entonces no solamente estaban reunidos en las casas, porque en las casas oraban, en las casas estaban orando. ¿Se acuerdan que Pedro estaba en la cárcel y la iglesia hacía oración en las casas? Cuando Pedro es liberado sobrenaturalmente por un ángel, llega a una casa y no creen que sea Pedro, ¿verdad? Ellos estaban orando por Pedro. En la casa estaban haciendo oración, pero ellos seguían conectados con el templo. Los apóstoles, los discípulos, la iglesia seguía conectada con el templo. Ellos no se habían desvinculado del templo, no se habían separado del templo. Ellos seguían asistiendo al templo a hablar, a leer, a predicar el evangelio.
se mantenían conectados. Entonces, igual creo que nosotros también, hermanos, aunque este pues no es el templo de Salomón, pero es el lugar donde nos congregamos, venimos a estudiar la palabra de Dios, tenemos comunión, tenemos discipulado, ofrecemos a Dios la adoración, tenemos la oportunidad de servir a Dios, juntos nos animamos. Entonces, ¿por qué es necesario todo esto, hermanos? ¿Sí? Así como la iglesia, así también nosotros, que persistamos siempre, hermanos, que no desmayemos, que no nos desalentemos con facilidad, que es necesario que sigamos unidos como un cuerpo en Cristo. Me gustaría que leamos, hermanos, Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Sí. Romanos 12, verso 1 y verso 2. Gloria a Dios. Amén, amén. Por favor, me acompañan todos juntos en voz alta. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, hermanos, en el tabernáculo, en el santuario, se ofrecían los sacrificios. Había diferentes tipos de sacrificios: los sacrificios animales y los sacrificios vegetales. No solo animales, sino también vegetales. La harina, por ejemplo, se ofrecía. Los más pobres, que no tenían animalitos para el sacrificio, ellos podían ofrecer un puñado de harina para Dios, y Dios lo aceptaba como sacrificio, ¿verdad?, para Él. Pero todo se consumía en fuego, ¿verdad? Algunos sacrificios, algunas partes se tomaban, se extraían, y lo demás se quemaba. La sangre se rociaba para el perdón de pecados. Pero en el holocausto todo se consumía, por eso era holocausto, porque todo quemaba, todo el fuego, y esto era consumido o consumado, que también es equivalente a holocausto. Cuando Jesús en la cruz dice consumado es, Él está diciendo: me he entregado por completo. Soy un sacrificio de holocausto completo por el pecado. Amén. Por eso digo, consumado es. Entonces, hermanos, los sacrificios a Dios eran lo material, lo tangible de este mundo, que se ofrecía y se quemaba a Dios. Era lo palpable de este mundo. Así como el Señor Jesús también, ¿verdad?, tuvo que venir y hacerse semejante a nosotros, ¿verdad?, y revestirse de carne para ofrecerse en sacrificio, en holocausto por nuestros pecados. Entonces, ahora nosotros, hermanos, también tenemos que presentarnos a Dios en lo tangible, porque esto es lo que tiene que ver con cuerpo, ¿verdad? Lo tangible en este mundo. Estamos conectados a este mundo, somos espirituales, pero todavía estamos en el cuerpo. Entonces, hermanos, estando en el cuerpo, tenemos que presentarnos a Dios como sacrificio vivo. Y la vida de fe, el caminar con el Señor, el seguir a Cristo, implica, aunque, hermanos, querramos ver las bendiciones, los favores y el poder de Dios, que nosotros también hagamos sacrificio. Nuestro caminar es un caminar sacrificial, porque, hermanos, vamos a tener tormentas, vamos a tener tempestades, vamos a sentir terremotos personales, familiares, en el hogar, en la familia, en el trabajo. Algunos de ellos por la causa del Evangelio, algunos de ellos por querer agradar a Dios, algunos de ellos por querer hacer lo bueno. Y cuando pensamos en hacer lo bueno, a veces quisiéramos que el camino fuera fácil y estuviera abierto, porque quiero hacer algo bueno. Pero, hermanos, siempre hay oposición,
siempre hay lucha, siempre hay batalla. Estamos en una guerra constante. Por eso es que el Señor ya nos anticipó y nos dijo que vamos como ovejas al matadero. Nosotros somos contados como ovejas al matadero para el sacrificio. Así que, hermanos, no nos podemos negar en esta vida y tenemos que participar y hacernos sacrificio vivo para Dios y ofrecernos para Él. Ofrecernos como adoración, igual, hermanos, como holocausto. Holocausto para Dios es decirle: Señor, no me reservo nada para mí. Todo te lo entrego a ti. Que sea todo como tú quieres, que sea tu voluntad. Hermanos, cuando nosotros llegamos al punto de la convicción de rendirnos plenamente a Dios, debemos de recordar siempre que Dios hace todo para nuestro bien. Y que no hay algo que sea para nuestro mal, que simplemente, hermanos, tenemos que sufrir el oprobio, tenemos que pasar la prueba, tenemos que seguir adelante. Cuando, hermanos, no tenemos acuerdo y no llegamos a unidad en la iglesia, no nos sentimos tan bien, tenemos todos la fragilidad de tener nuestro camino aparte y apartarnos un poco. Pero por eso les recuerdo, hermanos, esta palabra, que no debemos de separarnos, debemos de unirnos. Amén. Debemos de mantenernos juntos en el Señor y de superarlo simplemente. Decir: Señor, soy un sacrificio, llevaré la dificultad, me sobrepondré a esto. Por eso Jesús decía: perdonaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. Y Pablo decía: habrá confesado vuestras ofensas los unos a los otros y sobrellevar la carga los unos a los otros. Si lo podemos hacer, Dios nos va a recompensar. Amén. Dios nos va a premiar, porque venir al culto cuando todo va bien es bonito, pero venir al culto cuando las cosas son difíciles, hermano, no se siente muy lindo. Se siente como un sacrificio, porque nos cuesta, porque nos duele. Entonces, hermanos, hay domingos que puedes venir diciendo: oh, qué gusto, voy a la iglesia. Y también puedes venir un domingo diciendo: oh, qué dificultad, no quiero ir. De todas maneras, ven. Cuando tengas ganas, ven, y cuando no tengas ganas, ven. Porque vienes con ganas o vienes sin ganas, pero vienes. Entonces, hermanos, yo ilustro un poquito esto con una historia que contaba un sabio de Israel, y decía que en su escuelita sabatina, no dominical, sino su escuelita sabatina, tenía 10 niños, 9 eran muy inteligentes y respondían porque estudiaban. Tenían las facilidades para todos, sus papás los ayudaban, etc. Eran muy inteligentes y respondían las preguntas, pero había uno que no podía responder las preguntas, que no tenía, ¿verdad?, tanto apoyo, y las circunstancias no le estaban favoreciendo. Estaba entre los 10, y entonces cada pregunta que le hacían no la contestaba, y el niño sudaba, temblaba, casi lloraba, no podía, hacía un esfuerzo por tratar de decir algo. Al final, después del examen, premiamos a los 9 y le decíamos: qué niños, ¿verdad?, tan inteligentes, muy buenos, pero tenemos uno más bueno que todos, y es este pequeño, el que no supo contestar. Y todos decían: bueno, pues no, porque no supo contestar, ¿cómo va a ser el mejor si nosotros sí contestamos? Y él no. Bueno, pues es que este niño hizo un doble esfuerzo. Este niño hizo un esfuerzo mayor, porque no tuvo las facilidades, no tuvo las oportunidades, y no se quedó de brazos cruzados ni fue indiferente, porque aunque no sabía y no podía, él luchó e intentó para poder hacerlo. Así que todos tienen un premio, y él tiene un premio mayor. Cuando usted viene a la iglesia, y cuando yo vengo a la iglesia y las cosas se me dan fácilmente, pues bendito Dios, qué bueno. Pero cuando las cosas son contrarias a mí y yo vengo a la iglesia, yo creo que en verdad el Señor ve mi esfuerzo. Yo creo que el Señor valora mi lucha. Yo creo que el Señor sabe que no es fácil mantenerme en pie, y yo sigo luchando.